Muy buenas noches tengan todos ustedes. Somos el Congreso Nacional Ciudadano. Iniciamos nuestro programa que se llama INTA Show. ¿No? Bienvenidos sean todos. Vamos gente. Vamos gente, bueno, la traducción es vamos gente, es un idioma, la lengua es popoloca, que es de la región de, para que lo ubiquen, es más o menos allá por Tecamachalco, Tochtepec, por esa zona, es el popoloca. Muy poblano, muy dedicado a nosotros y es una raíz nuestra, el popoloca. Entonces, así se llama nuestro programa y lo estamos haciendo en honor a todo nuestro pasado. Buenas noches a todos, sus servidores Luis Soriano Peregrina. Tenemos el honor de contar con la presencia de Armando Figueroa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos el honor, el privilegio, el orgullo, el verdadero placer como luchadores sociales que aspiramos ser, de tener en esta mesa a un verdadero luchador social, a una persona que sí se ha enfrentado con el Estado de frente, que no le ha dado miedo, que ha perdido muchas cosas materiales, pero ha ganado muchísimas cosas en cuanto a una lucha social. Don Ricardo Villescalera, sea usted bienvenido. Muy buenas noches a todos, encantado de estar con ustedes. Y ya saben que perdimos mucho, pero como se dice, menos la dignidad. Eso es todo, así. Por eso para nosotros es un orgullo tenerlo aquí, don Ricardo. Gracias, nuevamente. Y también tenemos, bueno, a nuestro Delfín, ¿no? Si todos los gobernadores, todos los presidentes municipales y el presidente de la República tienen a sus delfines, nosotros también tenemos nuestro Delfín. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Don Ricardo. ¿Quién es el delfín? El delfín. El delfín es el delfín. Sí. ¿No? O sea, el escogido. Sí, es el elegido, nuestro Tenemos la delfín. responsabilidad, ¿no? Es el tapado. El tapado. Ese es nuestro delfín, ¿no? Bueno, vamos a facilitarles, porque ya nos han estado reclamando en los dos programas anteriores, que no ha habido forma de poder contactarse con nosotros directamente o de mandarnos algún mensaje. Si ustedes me permiten, voy a facilitar cuál es la fanpage de nosotros como Congreso Nacional Ciudadano. Ustedes ponen en el Facebook Congreso Nacional Ciudadano Puebla, ahí les va a aparecer tanto la fanpage como el perfil. Van a poder agregar ahí, van a poder poner me gusta y desde ahí a lo mejor van a poder escribirnos algunos mensajes. También en lo personal les doy mi Twitter es @peregrinaluis. Desde ahí también ahorita lo tengo monitoreando para que puedan estar en contacto con nosotros. Y no sé si Armando tengas algún otro contacto que puedan. El Twitter del Congreso Nacional Puebla es CONACI Puebla, pero CONACI es con doble N. CONACI Puebla. Ok, es CONNACI Puebla. Puebla. Entonces, Empezando con arroba. para poder buscar al Congreso Nacional Ciudadano desde Twitter, van a poder buscarlo con @CONACI Puebla, y se lo deletreamos, CONNACI Puebla, para que puedan estar en contacto con nosotros. Ahorita los mensajes que nos lleguen, vamos a tratar o procurar pasarlos al aire. Bueno, a lo mejor la gente que nos está escuchando por primera vez no sabe o no tiene idea de qué significa Congreso Nacional Ciudadano, ¿no? Entonces, al no saber qué es el Congreso Nacional Ciudadano, tenemos aquí a nuestro amigo Armando, que nos va a poder dar la oportunidad, que nos va a poder explicar a grandes rasgos qué es el Congreso. Bien. Bueno, el Congreso Nacional Ciudadano es una red nacional de organizaciones. En muchas partes del país hay estas células en donde ciudadanos comprometidos con la ciudadanía, con lo que está sucediendo en nuestro país y de manera más importante, localmente cada quien en su comunidad, están interesados en mejorar nuestras condiciones actuales
con respecto a la cuestión política. Ser vigilantes de nuestros gobernantes, que no terminan siendo más que nuestros empleados. Nosotros somos los mandantes y ellos tendrían que estar viendo por nuestros intereses y no por los propios. Eso es lo que es el Congreso Nacional Ciudadano. Existimos en todo el país. Hay, me parece que son algo así como... Somos, por lo menos según lo que nos platicó Gilberto en el primer programa que tuvimos, somos más de 1 millón de ciudadanos en todo el país, en Estados Unidos y en Europa. Recientemente se acaba de iniciar el Congreso Nacional Ciudadano en Francia, a los cuales también les damos la bienvenida, así de toda la República, de todo el país, ahora ya mundial, ya trascendimos hasta del charco. Entonces somos más de 1 millón de ciudadanos, de los cuales ahorita activamente, que era lo que nos dejó muy claro Gilberto, que somos digamos que adherentes al movimiento, simpatizantes, interesados en esto, que comparten nuestras ideas, más de 1 millón de ciudadanos, 1.200.000 aproximadamente. Y de los que participan activamente, que son parte de los congresos, que se reúnen, que realizan acciones, que son las células, etcétera, somos más o menos un poquito más de 200.000 ciudadanos que habemos en México, en Estados Unidos y en Europa. Somos más o menos esa cantidad. Aproximadamente 1.500 células, ¿no? O 1.500. Sí, son un buen de células. Estamos en todo el país, en todos los estados, ya hasta los correos de la República Mexicana, don Ricardo, estamos en todo el país y manejamos varios esquemas, no solamente estamos nosotros trabajando así como para criticar, sino también hay modelos muy claros, por ejemplo el de Cherán, ¿no? Ahí el otro día que estábamos platicando ahí con usted, don Ricardo, nos hablaba de Cherán. ¿Por qué no nos platica más o menos de Cherán? ¿Cómo no? Cherán es un pequeño poblado de 20.000 habitantes que está enclavado en la zona caliente de Michoacán, cerca relativamente de Uruapan, de Tepalcatepec, de Paracho y otros sitios. Estos hombres y mujeres y jóvenes tuvieron problemas realmente muy serios. Estuvieron por más de 10 años asediados, estuvieron atropellados, estuvieron violados en sus derechos y en todo lo que ustedes se puedan imaginar, y tuvieron que aguantar a lo que se llama el crimen organizado, ¿verdad? Que ojalá estuviera un poquito más desorganizado. Sí. Pero la verdad que lo hacen muy bien, amedrentan estupendamente bien, y ante una filosofía del crimen, de miedo y de terror, el pueblo no levanta la cabeza. No, y lo que pasaba, antes de que nosotros manejamos mucho el concepto de vamos a cheranizar pueblos, ¿no? Con la intención de buscar un modelo en Puebla que a lo mejor no va a ser igual, pero que se asemeje mucho a lo que se maneja ahí en Cherán, Michoacán. Todo fue por el tema de la tala de árbol, ¿no? Que se Exactamente, les quitaron su forma de vivir los talamontes, que en realidad eran pues, parte sustancial del crimen organizado. Aparte, lo más importante de esto, yo creo que es tomar en cuenta que fueron las mujeres las que empezaron a ver el tema, o sea, no fueron los hombres. Esos machos y hombres que son bien aguerridos, etcétera, no. Fueron las mujeres las que agarraron y cerraron las calles y empezaron a no dejar pasar ni de un lado ni del otro a los talamontes. Y ya obviamente las mujeres ya le dijeron a los hombres de la comunidad, pues órale, te toca, ¿no? Bueno, es que las mujeres en primer lugar fueron sencillamente secuestradas. Las mujeres pues eran en cierta forma pues una prenda, un botín, y francamente pues le caía sobre ellas una situación inmoral pero tremenda, y pues entonces se tuvieron que rebelar junto con sus maridos, etc. Y efectivamente sacaron la casa adelante, empezaron a hacer fogatas en todo el pueblo, en todas las entradas, se empezaron a proteger fuerte y valientemente, y se han independizado totalmente, se puede decir, de la República. Sí.
Sí, ahí lo que... No es un municipio. Sí, es una comunidad. Le llaman tenencias o algo por el estilo, tienen otro nombre. Sí, la salida que le dieron, que era lo que ya nos platicaron, en la parte oficial, para efecto de justificar que este municipio o esta comunidad decidiera apartarse del sistema podrido en el que vivimos en México, fue empezar a generarles un esquema de usos y costumbres, como en Oaxaca, como vayan a algunos lugares, en Quintana Roo y varios lados. Bueno, el problema es que los usos y costumbres se usan de las comunidades que realmente traen ancestralmente estas prácticas. Aquí fue al revés, ¿no? Acá venían con PRI, PAN, PRD, PT, o sea, los partidos políticos participaban, existía el presidente municipal, existían todas las autoridades como las conocemos todos, pero ellos se hartaron tanto que lo que hicieron fue expulsar partidos políticos, sacar todo el esquema de todo lo que es el sistema tal como lo conocemos y refundar una comunidad diferente, ¿no? Efectivamente autónoma. Autónoma, sí, cierto, autónoma, tiene razón. Bueno, y con los usos y costumbres que se dieron y que lograron para ellos, pues, enfrentar. O sea, fue una especie de una autodefensa global del pueblo, ¿verdad? Y productiva, ¿no? O sea, porque fue el tema de sus generar fuentes de riqueza. Y estaban siendo atacadas brutalmente. Eso no se podía tolerar. Bueno, pues ellos estaban de por medio. No nos olvidemos del derecho de piso y de todas esas situaciones que el crimen organizado ha instalado, en que prácticamente se convierten en los dueños territoriales. Y el tema de la hidroeléctrica, le preguntaré a nuestro tapado, al Delfín. Bueno, más que una hidroeléctrica, es un colector de agua pluvial. Lo que hicieron ellos, bueno, fue que todos los impuestos que pagaban, ¿no? que cobra el municipio, como agua, predial, y todo esto, pues se lo estaban robando los partidos políticos, sea cual estuviera, y el presidente municipal, ¿no? Entonces, cuando ellos expulsan a los partidos políticos, al presidente municipal y con toda su policía, pues siguen cobrando estos impuestos, ¿no? Estos derechos de predial, de agua, y empiezan a generar pues, trabajo para ellos mismos, ¿no? Y de este dinero logran construir un captador de agua pluvial que es el más grande en América Latina, ¿no? Porque gran parte del problema al que se enfrentaron es que están en una zona boscosa y empezaron a talar sus montes, ¿no? Los talamontes, el crimen organizado talaba los montes y se estaban desertificando. Entonces tenían que tener alguna fuente de agua para poder reforestar la zona, ¿no? Y lograron hacer este colector pluvial. Bueno, lo que nos habla de que pues, cuando el dinero se utiliza para lo que es, todo hasta le sobra. Inclusive el tema de la corrupción. Cuando hay corrupción, cero delitos, no existen delitos. Sí. ¿Te acuerdas tú, Armando, qué es lo que pasa cuando no están conformes con algún servidor público que no están ellos? Lo que debería de pasar en cualquier otro lugar, simplemente despedirlo y contratar al siguiente. Sí, o sea, simplemente es el ciudadano el que toma las decisiones ahí. Por eso manejamos mucho el concepto de chilanguizar al pueblo. Eso es lo que buscamos, pues, que realmente la ciudadanía tenga control sobre los políticos, ¿no? Que al fin y al cabo son pues, los empleados. La ciudadanía paga con sus impuestos pues, todos los sueldos, los salarios de las tiendas, de los diputados, y pues como tales somos los jefes y tenemos que exigirles cuentas, ¿no? Y el que no dé resultados, pues afuera. Además, hay muchos temas, por ejemplo, lo que decía, lo que platicaba Armando, de que nosotros somos los patrones, bueno, ellos son nuestros empleados y por consiguiente nosotros somos los patrones. Hay 80,000 versiones y 80,000 dichos que los mismos partidos políticos o gente de los partidos políticos o gente del sistema pues trata de desmentir. Lo cierto es que la Constitución desde su creación, desde la creación del Estado, es el ciudadano, o es, en este caso el mexicano, el que delega parte de su soberanía al Estado para que nos gobierne. Pero o sea, el tema de que nos gobierne no significa que sean monarcas, no va en ese sentido, sino
no va en el sentido de que alguien administre lo que es de todos. ¿Qué es de todos? El agua, el aire, los ríos, las barrancas, la luz, Las minas, las el petróleo, el petróleo, Los o sea, recursos recaudados por los mismos el impuestos. recurso que todos generamos con los impuestos, el predial, las multas, o sea, todo eso en realidad es recurso del ciudadano, que lo único que hacemos nosotros es nombrar a alguien que lo administra. para que lo administre. O sea, no es un tema de, es que él es el mero mero y es el preciso y es el jefe, no. Es el empleado del ciudadano que nosotros lo ponemos ahí con la intención de que administre nuestro patrimonio. Si México, ¿qué es lo que se maneja fuera de México? Se maneja, o sea, México es un país millonario, multimillonario, que si se pudiera administrar, pudiéramos realmente terminar siendo un país del primer mundo, ¿no? Que eso precisamente es una de las cosas que trae don Ricardo, ¿no? Trae don Ricardo ahorita en el tema, vamos a hablar ampliamente de eso, pero también nos gustaría, Armando, que nos siguieras platicando del CONACYT en relación a qué es lo que estamos buscando, de qué forma estamos trabajando. Porque no estamos buscando ser autodefensa, pues sí. No, claro que no. No estamos buscando ser autodefensas, no estamos buscando ser, proponernos para un puesto de gobierno, no queremos trabajar para el gobierno. Nosotros lo que queremos es que el gobierno realmente trabaje para nosotros como ciudadanos, que nos dé resultados, que sean resultados que nos sirvan a nosotros, que tomen las mejores decisiones para nosotros como ciudadanos, y no para ellos, para que se lleven todo el bolsillo. Por ejemplo, yo les haría una pregunta aquí a los legales. La ley Bala, la famosa ley Bala, ¿es una ley hecha en favor del ciudadano, don Ricardo? No, desde luego. Es una ley para proteger al gobierno, no al ciudadano. Entonces, como que esa ley no va de acuerdo a lo que hemos estado platicando. Desde luego. Yo creo que debemos de dispensar de granaderos, de policías e incluso de las intervenciones que puedan ser esporádicas del ejército. Los ciudadanos se deben de manifestar, no debemos de tenerle miedo jamás a la ciudadanía, por más enojada que esté y por más marchas que haga, o por incluso diría yo por más insultos que le profiera al gobierno. ¿Sí? Porque eso está en su libertad de hacerlo, ¿no? Sí, si yo estuviera en un mando gubernamental, prácticamente prohibiría todo tipo de acción represiva, incluso de acciones que pudieran sentirse que ordenaban a la sociedad o que la protegían de alguna manera. Porque eso lo único que causa es una reacción, y ahí está Chihuahua. ¿Qué fue lo que sucedió? Un enfrentamiento con el desenlace que todos conocemos. Creo que debemos de aprender como ciudadanos a no usar la policía, a no usar los granaderos, incluyendo el Distrito Federal, en todas las manifestaciones. Posiblemente los anarcos o anárquicos, como se les está llamando, podrían representar un problema, pero un problema que la propia multitud podría llegar a controlar. Entonces, yo pienso que la filosofía que estamos desarrollando sobre el no incitar a la violencia y provocar que el ciudadano maduro, el ciudadano que realmente quiere reclamar, que quiere marchar, que quiere dialogar, que quiere expresar sus puntos de vista sobre situaciones que le están afectando gravemente, lo dejemos en plena libertad de acción. Y tú, por ejemplo, Armando, el tema de lo que viene pasando con los candidatos ciudadanos, ¿no? O los candidatos independientes. Todas estas trabas que están generadas a efecto, por un lado están las trabas generadas para que los candidatos independientes no puedan ser candidatos, sino que se queden en aspirantes. Y por el otro lado, las facilidades que le dan a los partidos políticos. Por ejemplo, a los candidatos independientes les dicen, no puedes gastar dinero y si gastas, no puedes exceder de cierta cantidad de dinero. Y a los partidos políticos les dicen, vas a hacer pre-campaña y te autorizo de que tengas 200,000, 300,000, el dinero que sea, para que hagas una pre-campaña. O sea, son los dos contrastes. ¿Eso tú crees, Armando, que es
claro que no. El asunto aquí está en que las reglas están hechas por ellos mismos. Y entonces están hechas para favorecerse a ellos mismos. Cualquier inclusión ciudadana en esta vida política que cualquier persona pueda pretender tener, pues es de alguna manera frenada por los mismos políticos que son los que hacen las reglas. La idea es que no participemos nosotros como ciudadanos de tal manera que ellos puedan seguir controlando todos los recursos, el poder, todo para beneficio. Delfino, ¿cómo lo ves? Pues sí, lógicamente estamos ya en un estado tan avanzado en el que los partidos y los políticos se han hecho de poder, en la que, como tú has repetido varias veces, la ciudadanía está en un estado de reflexión aprendida, en el que vemos suceder las cosas y ya estamos acostumbrados a que el político abuse de la ciudadanía, ¿no? Es un poco este síndrome que se da con los secuestradores y los secuestrados, ¿no? Que el secuestrado acaba sintiendo simpatía por su secuestrador. Estamos prácticamente igual en la sociedad mexicana. Y un punto de lo que tocas ahorita, qué tipo de leyes están haciéndose en estos momentos y si favorecen o no a la ciudadanía, pues bueno, salió ahorita que la ley anticorrupción, cuando todo este esquema pues fue detenido en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces ahí vemos que realmente los partidos nos están dando a tole con el dedo, diciendo que la culpa es de uno, que la culpa es del otro, porque no se ponen de acuerdo en las propuestas, cuando la verdad es que ningún partido está interesado en que esta legislación camine. No, y aparte, el choro mareador que se avientan los partidos políticos, todos los spots que se avientan hoy, ¿no? Que dicen, por un lado, no, es que logramos generar la ley para hacer tal cosa. Bueno, pero todo lo que están haciendo son babas de perico. En realidad, ninguna está beneficiando al ciudadano. Aprueban una ley federal del trabajo que en lugar de proteger al trabajador, que es la parte desprotegida, perjudican al trabajador, pero no nada más realmente perjudican al trabajador, también perjudican al patrón y protegen más al sindicalismo, el sindicalismo oscuro, escondido, o sea, se van más en ese sentido y en realidad no beneficia nada esa ley. O sea, la ley como estaba perjudicaba mucho al patrón, beneficiaba a lo mejor al trabajador, pero la ley actual ahora sigue perjudicando al trabajador, pero ya también perjudica al patrón y además beneficia al sindicalismo corporativo, no a los sindicatos auténticos, sino al corporativismo del sindicato. ¿Qué quiere decir? Sectores como la CTM, que es un sector privilegiado en el PRI actualmente, etcétera, etcétera. La verdad es que esta ley los beneficia a ellos. Entonces es lamentable, ¿o no, don Ricardo? Pues miren, de la cuestión laboral podríamos hablar muchísimo, ¿no? Nosotros trabajamos con la CTM 50 años. Nuestra empresa dio el 117% de prestaciones sobre el salario base. Creo que tuvimos una relación muy interesante con todos los trabajadores, absolutamente democrática, ¿verdad? No hubo ahí líderes chavos dentro de nuestra actividad industrial, ni mucho menos. Yo he recomendado que antes de haber hecho la ley laboral se hubiera hecho un congreso de relaciones industriales en que los patrones y los trabajadores discutieran ampliamente las necesidades de ambos Y ubicar, sensibilizar a ambas partes para saber cómo tendría que ser. Es muy importante estudiar lo de los sindicatos independientes, la democracia dentro del sindicalismo, el hecho de que ellos puedan elegir sus líderes libremente. Por ejemplo, Pemex ahorita debe de tener elecciones democráticas y que Carlos Romero de Champs participe en una planilla para que los trabajadores petroleros, que ahora son 125,000, puedan en un momento dado definir entre varias planillas, pero 5, 6 o 7, quién va a representar sus intereses ante los directivos de la empresa, que en realidad si una empresa paraestatal pues, prácticamente somos nosotros, ¿verdad? Los ciudadanos, más que nunca. Entonces creo yo que hay que avanzar mucho en todo lo que son las relaciones laborales, la
mejorar sustancialmente el poder adquisitivo del salario Y la distribución. Claro, por supuesto. Miren, la masa salarial en Estados Unidos abarca el 70% del PIB. En México es el 24%. O sea, la diferencia es tremenda, ¿no? Entonces tenemos que aprender a distribuir, tenemos que aprender a que las utilidades realmente le lleguen a la gente, no como en el sistema bancario, que ganan 110 mil millones de pesos al año y nadie recibe utilidades porque no les conviene. A los banqueros, claro, por supuesto. Y el outsourcing pues ha venido a incomodar seriamente a todos los ciudadanos, porque en realidad dentro del outsourcing son desechables. Ya no tienen derechos fundamentales de tipo laboral y se convierten pues en unos peones que están siendo en cierta forma solapados por las empresas de outsourcing, y las verdaderas empresas pues no tienen ninguna responsabilidad laboral. Que eso pasaba mucho con la ley anterior, la creación de las empresas de contratación externa pasaba mucho con la ley anterior. Eso, por ejemplo, ese es un punto en donde se mete en la ley. Anteriormente la ley federal del trabajo no contemplaba ese tema de las contrataciones por terceros. Y entonces tuvo que ser la justicia federal en los colegiados de circuitos y la Suprema Corte, en jurisprudencias y tesis, tuvieron que empezar a generar criterios para ver este tercero, porque la relación de trabajo era entre un patrón y un trabajador, no había intermediarios. Entonces el Poder Judicial Federal tuvo que emitir un criterio a razón de esta situación, y poco a poco se empezó a ubicar jurídicamente este esquema, no en la ley, pero sí en el esquema de la interpretación de la ley que ya el Poder Judicial Federal establecía. En la nueva ley, el tema del outsourcing, de las empresas de contratación, ya se encuentran contempladas. De hecho, esta ley, por ejemplo, uno de los puntos que no podría decir que son tan malos, digo, está mal hecho también, tiene sus dudas, pareciera que hacen las leyes para que haya puertas traseras, ¿no? Para que los que hicieron la ley puedan tener puertas traseras, cómo defenderse de eso que proponen. Entonces, no es una mala opción, aunque está muy deficiente, pero actualmente ya se contempla el tema de estas empresas de subcontratación o terceros, patrones terceros interesados. Ahí ya lo establece la ley, ya establece requisitos claros en el tema de que para poder contratar o estar bajo el sistema de este tipo de empresas, tiene que ser una actividad muy específica en donde no cualquiera la realiza, que el personal de la empresa que está solicitando este servicio no sea el 100%, que no sean actividades muy cotidianas, etc. O sea, ya establece requisitos muy concretos en relación a esto, aunque ahorita pues, ya se les está también dando la vuelta. Y también la interpretación que se está generando en las juntas locales, en las juntas federales, en el Poder Judicial, o sea, todas esas interpretaciones, digo, no es vieja la ley, sino es una ley relativamente nueva del 2012 para acá, en donde evidentemente todavía hay muchas interpretaciones en esta nueva ley federal del trabajo. Pero bueno, ese no es el tema del que hablamos ahorita. Hay que mencionar las juntas de conciliación y arbitraje, ¿verdad? Sí, que vienen atrasadísimas, falta de personal, de repente sí, ¿no? Hablar, por ejemplo, de la local, falta de personal, los cambian, de repente no está muy claro cómo trabajan, intereses al Estado, al municipio, por encima del trabajador, vaya. Son muchas situaciones que, habiendo una buena ley, de repente ya es un tema de capacitar a los trabajadores, ¿no? Pero ya es diferente. Y algo muy importante cuando las empresas entran en problemas es lo que los americanos llaman Chapter 11, que es aquí la ley de concursos mercantiles, para darle a la empresa un poco de oxígeno y entonces pueda recuperarse y no seguirle pagando los acreedores, lo que está haciendo Grecia en cierto sentido ahorita, y que creo que es muy importante para las empresas, porque cuando entran en un periodo ya de huelga definitiva, eventualmente se rematan los equipos y físicamente desaparece la empresa, además de legalmente. Todo eso lo tenemos que mejorar, porque, por ejemplo, en Estados Unidos nada de estas situaciones
para nosotros es un verdadero privilegio y un verdadero honor que esté usted acá. De hecho, don Ricardo Villescalera, y que lo sepa toda la gente, don Ricardo Villescalera, independientemente de sus filiaciones, gustos, preferencias, desacuerdos, desatinos, atinos o lo que sea, don Ricardo Villescalera es un luchador social, independientemente de si estuvo en un partido o estuvo en otro y que de repente simpatiza con alguien más y que ahorita obviamente privilegia a alguien más. Don Ricardo Villescalera es parte del Congreso Nacional Ciudadano como ciudadano. No tiene nada que ver su trayectoria, más bien, tiene mucho que ver su trayectoria, pero como ciudadano, no como una cuestión de partido, no como una cuestión de ideología, como uno más de nosotros mismos. Es uno más de nosotros mismos, pero aparte es una persona que le aprendemos. ¿No? El otro día tuvimos el honor de ir a México, y por eso lo platicamos, tuvimos el honor de ir a México a ver un tema, ¿no? A ver si nada, la nueva constitución. Precisamente el tema de buscar legalmente, buscar que el Estado de Derecho en México se modifique. No más eso fuimos al DF, ¿no? Y hablamos con gente que conoce de los temas, que son ideólogos y que tienen claridad en los esquemas de este. No vamos a decir quiénes son, porque la verdad es que el nombre los vamos a asustar. No, y el nombre no es tan importante, sino la trayectoria, y además son ideólogos, o sea, las gentes con las que platicamos son gente, ideólogos que tienen claridad, que vienen buscando cambiar. Sí, ¿no? Aparte son íconos en materia de Estado, simplemente, son ideólogos. Entonces, fuimos a platicar, y nada más les hemos de platicar, que desde el momento que nos quedamos de ver en cierto lugar, hasta que regresamos al mismo lugar a ubicarnos, todo ese día fue una enseñanza de don Ricardo para nosotros. Todo el día aprendimos de un luchador social. Aprendimos y escuchamos aventuras que la verdad es que también se avientan unos chistes muy buenos. Nosotros también nos reímos con singular alegría de muchas cosas y muchos cuentos que nos platicó, pero no nada más eso, también nos habló de temas de los cuales nosotros, empezando en esto y conociendo estos esquemas, pues obviamente tenemos la oportunidad de conocer y tener como compañero de lucha, como compañero hombro con hombro, a una persona como Ricardo, no cualquiera lo tiene. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Ya no me echen tantas flores porque se nos van a ir los segundos. No, pero es que es para que se sepa, porque hemos recibido críticas y de hecho nos han de repente señalado que nosotros, o que uno que otro pertenece a cierto partido, porque, por ejemplo, yo, cuando lo conocí la primera vez, que se acercó usted al Congreso Nacional, yo me tomé una foto con don Ricardo, ¿no? Es una eminencia, señor. A ver, candidato a gobernador, en una época en donde la oposición era un esquema de o te alineas o te desaparezco. O sea, ganaban de todas. No, y además el tema de cualquier cosa que digas, además la amenaza, el tema de que voy a quebrar tu negocio, va a ser. En ese momento, don Ricardo fue candidato a gobernador, también fue candidato a presidente municipal, 2 veces, ¿no? Dos veces a gobernador. Yo una vez a gobernador, una a presidente municipal y una diputada federal. Hay nomás para que vean. En la época más complicada, en la cual el gobierno era hegemónico, y de repente escuchar a una persona que estuvo en esa lucha y de repente generar, inclusive yo recuerdo que hubo una presidencia municipal que fue clarísimo que la ganó don Ricardo. Sí, claro. Y así como la elección la que pasó la federal, en donde ganó el señor está de presidente de la República, pero que en Puebla hubo una situación bien casual, ¿no? De repente en Puebla tenía mucha fuerza, la verdad es que no sé si se acuerdan, pero tenía mucha fuerza Andrés Manuel López Obrador aquí en Puebla casualmente, y Puebla nunca ha sido muy fuerte.
pero cola muy fuerte. Sí, claro. Y entonces, más o menos al cierre 8 o 10 de la noche, se tenían más o menos las estadísticas o las encuestas o las de salida, y decían que había quedado en primer lugar el PRI, en segundo lugar había quedado el PRD, y en tercer lugar había quedado el PAN, y que era una diferencia enorme la que había. Y de repente, y eso ya, o sea, ya cuando ya no se podía hacer nada, cuando de repente ya la tendencia era definitiva, ya no se podía hacer nada, y de repente nos despertamos el lunes en la mañana con la sorpresa de que el PRI sí quedó en primer lugar, pero porque la diferencia entre los dos primeros con el último era enorme. O sea, el tercer lugar, les diré, se llama Javier Lozano, el senador del PAN que estaba de candidato. El tercer lugar, hay una diferencia entre el segundo y el primero gigantesca, o sea, era imposible que se recuperara. Entonces nos fuimos a dormir pensando que íbamos a tener 2 senadoras, que eran mujeres, Blanca Alcalá y Lucero Saldaña, iban a ser las senadoras del PRI, iba a quedar don Manuel Bartlett de senador de la izquierda, de las izquierdas, como primera minoría, y Javier Lozano se iba a quedar fuera. Pero hay algo ahí que nadie sabe, o saben todos, pero nadie lo dice. Javier Lozano era el candidato a senador por el PAN, porque el señor de los Cerros, tenemos acá de gobernador, decidió que fuera Javier Lozano el senador. ¿Y cómo va a perder? Entonces, ¿quién sabe qué pasó? Yo creo, pensando bien, yo creo que había muchos ratones, hablo de los animales, los animalitos estos de cola grande, que a lo mejor había muchos en todos los comités distritales, y el sabor de las boletas a senador les gustó mucho, y les gustó más las que sabían a Manuel Bartlett, ¿no? Casualmente fueron las que se comieron más. ¿Ratones de 2 patas? ¿De 4? No, de 4. No, las de 2 patas yo no los conozco. Yo sé que el pueblo del May. Son las canciones. Sí, en canciones nada más ratas de 2 patas, es la de Paquita, la del barrio. Las únicas ratas de 2 patas que conozco son las de Paquita, la del barrio, no conozco más. No, yo me refiero a las patas, a las ratitas estas de 4 patas, dientecitos, colita larga, que no hablan, que no están metidos en la política, que no andan chapulineando de un partido a otro porque no les dieron una candidatura. No hablo de ellos, Hablo de las ratitas que yo creo que les antojó el tema de las boletas de Manuel Bartlett, nos voltearon la elección, y de repente en la mañana, aparte con un margen cerradísimo, o sea, el PRI y el PAN, o sea, lo que es los primeros lugares de las fórmulas, Blanca Alcalá y Javier Lozano, cerradísimo, casi se impugnaban, igual, y Javier se quedaba en primer lugar. Pero el que estaba en segundo lugar de la fórmula, que era el presidente del PAN estatal, pues hizo el fue el gobernador. Entonces la idea es que no llegara el senador, y no llegó. Ya después se fue a estudiar, creo que Europa, Estados Unidos, no sé. Pero eso pasó, y eso mismo pudiera llegar a pasar acá, y eso mismo le hicieron a don Ricardo Escalera cuando quiso ser presidente. No es que él haya querido, es que los poblanos buscaron que don Ricardo fuera presidente municipal. Ganó, esa elección es la más sonada, porque las otras también, oye, es que se me hace que si ganó, no ganó, estuvo muy cerrado, pero esa elección en particular, ¿quién era su contrincante? Jorge Murat Macluf. Jorge Murat era, y aparte, Jorge Murat lo ubican como un buen presidente municipal. Algunas gentes estuvieron soltando mucho dinero y que no terminó su trienio, ¿no? Que falleció de hecho un accidente, ¿no? Por eso yo creo que lo enaltecieron, porque no terminó su periodo. Entonces, eso generalmente pasa mucho. La tragedia ayuda a la medida, ¿no? Pero eso fue lo que pasó con don Ricardo. Entonces a él le tocó ir 80,000 temas. Entonces, para todos aquellos que dicen, y lo digo a título personal, para todos aquellos que dicen que el haberme tomado una foto con don Ricardo Villescalera y lo haya publicado en mi Instagram, en mi Facebook y en mi Twitter, y que me digan y que me hayan puesto ahí un circulito rojo diciéndome
es que cómo te tomas fotos con gente de partidos y todo el rollo. Les contesto, la verdad me vale, porque yo no pertenezco a ningún partido, así como hablo las verdades, porque aparte no hablamos mal, hablamos las verdades del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, del PRD, del gobernador, del presidente municipal, de los diputados, del presidente de la República, de lo que opinamos de los de Ayotzinapa, de lo que opinamos de Tlaola, de lo que opinamos de Chalchihuapan. A nosotros no tenemos ley mordaza. O sea, a nosotros no hay un político o un partido político que nos diga qué no podemos decir. Nosotros decimos lo que se nos antoja. Somos totalmente parciales, no somos imparciales. Somos totalmente parciales a favor del ciudadano. Que quede claro. Ya cada quien tiene sus preferencias de hablar, de decir, etcétera, pero como Congreso Nacional estamos en otro tema. ¿O no, mi querido Tapado? Así es, pues sí, realmente no tenemos ningún compromiso y estamos convencidos, ¿no? Por eso estamos aquí, de que los ciudadanos pues son los jefes, son los mandantes. Estamos convencidos de que el país es de los ciudadanos, de que todo el poder público que se instituya, como lo estipula el artículo 39, tiene que ser en favor del pueblo y todo funcionario público tiene que trabajar en beneficio del pueblo. Entonces, pues realmente decimos lo que pensamos, decimos las cosas que nos parecen y siempre tratamos de estar apegados a la verdad, ¿no? Por eso podemos hablar de cualquier partido, de cualquier político, y cuando hacen alguna cosa loable, digo que en estos tiempos parece que no, pues lo reconocemos, ¿no? Pero pues simplemente los tiempos están en que todo es pues prácticamente corrupto, en lo oscuro y en contra del ciudadano, ¿no? Entonces, en cuanto los políticos cambiaran, pues nuestro discurso también cambiaría, ¿no? Lo único que hacemos es tratar de reflejar pues una realidad. ¿Cómo ves, mi estimadísimo Armando? Pues sí, aquí el asunto realmente tiene que ser cumplir ese artículo 39, en donde o ellos cumplen o que los ciudadanos se lo demanden. No, desde luego. Mire, yo tengo una reflexión que hacer sobre todo lo que dijo aquí nuestro gran abogado, don Luis Soriano Peregrina. El despertar cívico en Puebla en el año 83, hace 32 años más o menos, fue verdaderamente sensacional. En esa época se creían los partidos políticos, había muy pocos. Estaba el PRI, el PAN, el PPS y el PAN, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Estos dos eran prácticamente, como todos sabemos, apéndices del PRI. La lucha se dio entre el Partido de Acción Nacional, fundado en 1939, el PRI en 1929 y el PRD eventualmente en 1989. Yo creo que fue una lucha fabulosa de la ciudadanía por empoderarse y por demostrarle al sistema que estaba actuando pésimamente mal. Veníamos de la nacionalización, que no fue estatización de la banca. El PRI ya tenía preparado en sus estatutos el nacionalizar la industria alimenticia, la industria farmacéutica, la industria de la construcción y la industria textil, casi nada. O sea, era un movimiento socialista que asustó a la gente. Cuando López Portillo se quedó con la banca, ¿verdad?, y dio su último discurso el 1 de septiembre de 1982, pues desde luego fue una gran sorpresa para todo México el que el sistema financiero pasara a manos del Estado. Eso no es cualquier cosa. Eso fue un gran shock. Pues bien, ahora creo que hay un nuevo despertar ciudadano que es sumamente importante, que este despertar ciudadano puede llevarnos muy lejos, que este despertar ciudadano ya no quiere saber nada de los partidos políticos, que este despertar ciudadano no sabe si anular la boleta el 7 de junio,
abstenerse totalmente de ir a votar y entonces darle oportunidad precisamente a los partidos que no quieren de que, entre comillas, triunfen políticamente, o de plano, como hemos sugerido, ir a una urna ciudadana y expresar su insatisfacción con todo el sistema. Entonces, miren, no nos hagamos tontos. La presidencia de la República está bajo gran presión. El presidente de la República, no solamente el actual, sino todos los anteriores, sobre todo desde el año 80 y tantos o quizá antes, no han podido llevar al país a puerto seguro. Entonces la presidencia de la República está bajo una crisis institucional. El Congreso, que incluye las dos cámaras, por supuesto, también, por muchas razones que no me voy a explayar aquí porque ya no hay tiempo. Y el sistema jurídico, pues ya ni se diga, ¿no? De 100 delitos, 2 se procesan como Dios manda. Todos los que estamos aquí en esta mesa, yo incluido, nos hemos ido apartando. Yo me aparté de la derecha, ¿verdad? Por muchas razones, y me fui a la izquierda, que creo tenía buenas soluciones para la vida. Ahora posiblemente ni la izquierda tenga soluciones. Y nosotros vamos a un proceso de refundación del país. Algo verdaderamente inédito desde la Revolución de 1900. Un cambio total de estructuras. Lo más complicado que venimos trabajando nosotros es que todo lo que comenta aquí don Ricardo, para todos los del auditorio, es que efectivamente todo eso es lo que estamos buscando, y lo estamos buscando de manera pacífica. Estamos yéndonos por el camino más difícil que pueda haber, porque a lo mejor el tema de con las armas, con un esquema de ese camino del convencimiento, del consenso. El tema de realmente que la ciudadanía se empodere. Por ejemplo, aquí en Puebla, desde la época de Piña Olaya, que es más o menos de lo que me acuerdo, En el 86. que es, ya como experiencia personal, me acuerdo que con Piña, a Piña Olaya le decían rapiña. Sí, claro. En su época de gobernador le decían rapiña. Entonces, yo creo que es importante hablar un poquito de ese tema. A ver, mi queridísimo Delfín, rápidamente, que nos quedan 2 minutos ya para pues, sí, efectivamente, Mariano Piña Olaya fue gobernador del 87 al 93 y se le conoció bien, como bien dices, por Rapiña Olaya, ¿no? Uno de los asuntos más escandalosos fue una expropiación que hizo el gobierno federal de 1081 hectáreas en lo que es ahora la reserva Vizcaya. Pero lo que hizo Piña Olaya fue vender estos predios, estos terrenos, antes de que el gobierno federal hiciera entrega legal al Estado de Puebla, porque fue una expropiación federal. Entonces, bueno, y esto lo hizo a través de una facultad que le dio el Congreso del Estado, ¿no? Entonces ahí vemos la corrupción en el Ejecutivo y en el Legislativo Estatal. ¿Por qué sale todo esto a colación? Porque al que era entonces dirigente del PRI municipal en el 2011 le hicieron una entrevista y curiosamente Carlos Mesa le hicieron una entrevista y curiosamente me llamó la atención que él le daba consejos a Rafael Moreno Valle, ¿no? Y que bueno, él está dándole consejos entre comillas su acérrimo enemigo, ¿no? Y una de entre las cosas que el entrevistador le preguntó a Mesa es ¿qué es lo que le pediría a Rafael Moreno Valle? Y textualmente voy a leer lo que él contestó. Dice, que se sacuda de una vez por todas el lastre de Piña Olaya y de Melquiades Morales, quienes lamentablemente empiezan a dar una gran muestra de voracidad ejerciendo el poder tras bambalinas. Si Rafael no se sacude a esos chupópteros de la política nacional, que se preparen los poblanos para soportar tráficos de influencia y un co-gobierno desnable. Y bueno, sí. ¿Quién es el candidato? ¿Quién es el probable candidato de Tezuitlán? Es Piña Cursin, hijo de Piña Olaya. No tan solo no se sacudió a Piña Olaya, sino que ya adoptó al hijo de Piña Olaya
ahorita es su jefe de oficina y es también candidato al Distrito 3 por Teciutlán. Y digo, para hacer todavía la burla más grande, Piña Kurtzin fue director general de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Tenemos uno de los gobiernos más represores en la historia de Puebla y una de las cabezas de este gobierno pues fue director general para proteger a periodistas y miembros de la sociedad civil que se opusieron. No nada más eso, Piña Kurtzin cuando empezó la administración era el secretario de Servicios Legales del Gobierno del Estado de Puebla. Deja de ser secretario de Servicios Legales del Gobierno del Estado de Puebla, panista, Rafael Moreno Valle, deja eso, se va a la Fundación Colosio del PRI nacional y está ya metido en la Fundación Colosio haciéndole la chamba al gobernador del Estado y de repente otra vez de candidato del PAN es una porquería. Sí. Y eso es lo que está mal. Bueno, perdón, ya nos está diciendo aquí Lulú que ya nos tenemos que ir. Don Ricardo, es un verdadero honor haberlo tenido acá. Tenemos un tema pendiente que tenemos que hablar. Espero tener esa oportunidad. Todos los demás que ustedes quieran tratar, ya saben, yo estoy a sus órdenes. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi estimadísimo Tapado, gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. Don Armando. Buenas noches. Como diría Sabater, vete leyendo, que dicen los periódicos de aquí de Puebla, comparen, hagan análisis y opinen. Es importante que los ciudadanos opinemos de lo que nos pasa. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Soriano y con esto cerramos el programa del Congreso Nacional Ciudadano, capítulo Puebla. Nos estamos viendo, vamos a estarlo repitiendo en YouTube, en las páginas oficiales. Muchas gracias, Lulú, estamos a tus órdenes.